Sean bienvenidos a una nueva clase de urología. Mi nombre es Delcia Crismara Cruz Rodríguez, soy estudiante de cuarto año de medicina y en esta ocasión estaremos abordando las indicaciones del hilo urodinámico en pacientes con hiperplasia prostática benigna, dirigido por el Dr. René Morales. A manera de introducción, estaremos analizando qué es un estudio urodinámico. Este es una prueba diagnóstica para estudiar el funcionamiento del tracto urinario inferior, teniendo como objetivo analizar si existe alguna alteración funcional en la vejiga o en la uretra. El fin de este estudio es provocar y reproducir los síntomas del paciente y obtener registros gráficos de lo que se observe. Además, este estudio puede medir una serie de variables como una topografía exacta de una obstrucción urinaria y el porcentaje de flujo de orina que queda retenido. Permite evaluar la cantidad de flujo que vuelve de la vejiga a los riñones y a qué presión sucede esto. Permite descubrir qué tipo de afección sufre el paciente para tomar las decisiones médicas respecto al tratamiento. ¿En qué consiste el estudio urodinámico? Esto consiste en la colocación de dos sondas finas, una en el recto a través del ano y la otra en la vejiga a través de la uretra. Dichas sondas van a medir la presión en el interior de ambos órganos y estudian cómo se comportan durante el llenado y el vaciado vesical. También se colocarán unos electrodos en forma de parches que registrarán la actividad de los músculos del suelo pélvico. Este estudio urodinámico dura aproximadamente 30 o 45 minutos, en los cuales se provoca artificialmente el llenado de la vejiga a través de la sonda antes mencionada, intentando reproducir el llenado normal para que de esta manera se pueda observar el comportamiento y los síntomas que el paciente tendría con ganas de orinar. Las fases de este estudio son dos. La primera es la fase de llenado o citometría de llenado y la segunda es la fase de vaciado. En la citometría se registran las diferentes presiones que se producen al ir introduciendo líquido en la vejiga a través de la sonda. Otra sonda introducida en el recto mide la presión intraabdominal. El gráfico que se obtiene muestra líneas de diferentes colores que reflejan las presiones vesical, rectal y la debida al músculo detrusor de la vejiga, la cantidad infundida y si se producen escapes de orina durante el llenado. La fase del vaciado, como su nombre lo indica, el paciente vacía la vejiga, pero se siguen registrando datos, las mismas presiones, la contractilidad del detrusor, el flujo urinario y el residuo postmiccional, que luego el médico analizará. Es importante decir que esta fase de vaciado tiene un inicio voluntario. Repasando un poco, vamos a ver qué es la hiperplasia prostática benigna. Es el crecimiento benigno de la glándula prostática. La hiperplasia prostática benigna es el proceso clínico que provoca la mayoría de los síntomas urinarios en el varón adulto. Esta provoca una obstrucción a nivel de la uretra, es decir, a nivel del conducto de la orina, que causa una dificultad creciente para vaciar la orina que se encuentra almacenada en la vejiga. Entonces, ¿cuándo está indicado este estudio en pacientes con hiperplasia prostática benigna? Primero, ante la ausencia de obstáculos evidentes en la clínica, en la radiología o en las endoscopías, es decir, en un sujeto que orina mal. Entonces podremos diferenciar un síndrome obstructivo genuino. Entre ellos podemos decir una fuerte presión de la vejiga urinaria o un flujo débil. La segunda instancia donde estaría indicado sería cuando existan síntomas inusuales,
como la preeminencia de los signos irritativos. Como ejemplo podríamos mencionar la poliaquiuria y la urgencia. Estos van a estar sobre el obstructivo en ausencia de infección del tracto urinario y trastornos neurológicos. Ahora, el abordaje diagnóstico en pacientes con síntomas sugestivos de prostatismo. Para iniciar vamos a hablar un poco sobre qué es el prostatismo. Este es un síndrome urinario caracterizado por una dificultad de evacuación de la vejiga que llega a la retención incompleta y más tarde a una distensión vesical que evoluciona clínicamente en 3 periodos. Estos periodos son los siguientes: los trastornos premonitores. Aquí se dice que aún con alguna dificultad, la vejiga logra evacuar totalmente su contenido. Ese esfuerzo se traducirá en una disuria acompañada de retardo en la aparición del chorro. Este caerá verticalmente por pérdida de fuerza. También está aquí la poliaquiuria, que es más marcada en la noche que en el día. El estado permanente de la congestión vesical produce deseo imperioso de orinar y dolor al principio y al final de la micción. El segundo periodo es el de retención incompleta sin distensión. Aquí la musculatura vesical fatigada no consigue evacuar todo su contenido, quedando un residuo permanente que aumenta progresivamente. Como consecuencia, veremos que está la aparición de la poliaquiuria diurna y nocturna, acompañada de poliuria y un aumento de la frecuencia. El tercer periodo es el de distensión. Aquí la retención permanente es desde 500 a 2000 gramos. La vejiga es siempre palpable sobre el pubis y la distensión avanza sobre los uréteres y pelvis renal. ¿Qué exámenes indicaríamos ante esto? Todo paciente con síntomas de prostatismo deben someterse a un iliado mínimo para confirmar el diagnóstico y descartar las complicaciones. ¿Cómo se hace esto? Se hace siguiendo una serie de pasos. Primero, la evaluación mínima, luego tendremos las exploraciones optativas. En la evaluación mínima incluiremos los siguientes exámenes: una evaluación de síntomas mediante la puntuación sistemática prostática de la OMS y las preguntas que haremos al paciente sobre su calidad de vida, una historia clínica adecuada, un examen físico centrado en el tracto urinario que incluye examen rectal digital y un examen neurológico. También un análisis de orina que consiste en una tira reactiva o un examen microscópico del sedimento urinario y la medición del nivel de creatinina sérica. En la segunda fase tendremos las exploraciones optativas. Esto se hace a la vista de los resultados de una valoración mínima que el médico decide si realizará otras exploraciones, y estos exámenes son la imagenología, la ecografía es el examen de elección en este caso, ya que este examen permite precisar 4 elementos importantes, como lo son el volumen prostático, el volumen del residuo, el estado de la vejiga y del tracto urinario superior. Y por último, la presencia de patologías asociadas como tumores, litiasis u otras. También dentro de las exploraciones optativas se encuentra el PSA, la determinación del nivel sérico de antígeno prostático específico en búsqueda de cáncer de próstata. Esto es considerado opcional,
ya que no tiene sentido hacerlo de forma rutinaria en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Otro de los exámenes sería la flujometría. El comité de consenso recomienda la medición de la diuresis durante la evolución inicial y durante el seguimiento del tratamiento. Otra prueba sería la evaluación del volumen prostático. Esto se mide por ultrasonido y puede simbolizarse con la letra B y se mide en mililitros. Tenemos el residuo postmiccional y esto también debe realizarse por ultrasonido. Por último, tendremos exámenes urodinámicos especializados que estudian las presiones del flujo. Entre ellos podemos mencionar el perfil con urea y el electromiograma. Y para ir finalizando, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Los signos de prostatismo coinciden con la presencia de hiperplasia prostática benigna, que se observa al tacto rectal como una masa prostática blanda, elástica y de consistencia uniforme, siendo el resto del examen, en particular el examen neurológico, normal y el paciente sin antecedentes particulares a nivel neurológico. Cabe señalar que tiene que ser un paciente mayor de 50 años. Este grupo representa el 80% de todos los pacientes mayores de 50 años que se presentan por prostatismo. En la práctica, ante tal cuadro, podemos considerar que la hipertrofia prostática benigna es la causa de los trastornos clínicos y se puede discutir la terapéutica adecuada. Y por otro lado, los signos de prostatismo no coinciden con la presencia de hipertrofia prostática en el tracto rectal. Aquí ubicaremos al 20% de los pacientes mayores de 50 años. La experiencia muestra que el 60% de este grupo todavía tiene una obstrucción. El 40% restante tiene otra etiología responsable de sus síntomas.